Bien amigos, hoy es 10 de agosto de 2019. Voy a trabajar nuevamente sobre o ampliar más ese concepto o este tema del contraexamen o el contrainterrogatorio. En la sesión anterior pues yo les dije acerca de la sigla CACA, que significa entonces confirmación, acreditación, confrontación y acabar. Que la confrontación no es más que confirmar la parte del testimonio que no nos gusta, que es inconsistente con la versión anterior. Confirmar literalmente entonces es repetir el hecho que no nos gusta, mientras que acreditar es acreditar la versión anterior que nos gusta más, que nos sirve para nuestra teoría del caso. Entonces, después lo que se hace es confrontar una vez que se haya sentado las bases probatorias para utilizar ese documento en el juicio oral a ese testigo que se está confrontando allí, pues, y lo que se busca con la confrontación, pues entonces es resaltar la contradicción o la falta de información de su declaración o su informe anterior, o también las inconsistencias. Aquí y finalmente acabar no es otra cosa que simplemente no decir nada. No pregunte por qué, porque entonces abre la oportunidad para que explique. Usted lo que necesita es que allí termine y que quede en el ambiente lo que está buscando, refutar ese testimonio. Entonces, en nuestro Código de Procedimiento Penal, pues señala en el artículo 393, básicamente se refiere al contrainterrogatorio y que su finalidad es refutar todo o en parte lo que el testigo ha contestado, y que para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre hechos en entrevista, en declaración jurada, en la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Que la técnica son siempre preguntas sugeridas, porque el interrogador es el que va diciendo, mejor dicho, las respuestas para que la persona diga sí o no, y lo va conduciendo. Entonces va diferente al testimonio directo, con preguntas de diga, cómo, cuándo, o abiertas. En son sugestivas, a diferencia del interrogatorio directo, que no se pueden hacer insinuación de preguntas o capciosas o sugestivas. En sí, porque realmente el que está declarando es el que interroga, en este caso es la defensa. Entonces vamos a ver aquí 5 minuticos de una película interesantísima que se llama Asesinato un domingo por la mañana, en la que se hace el interrogatorio al detective Darnell por parte de la defensa, un defensor público, entre otras cosas, muy bueno, y cómo ataca entonces ese informe que rinde el detective. Allí lo confronta en el juicio. Entonces miremoslo y estemos muy pendientes, y después retomamos el asunto. Ok. Mr. McGinnis, you may cross examine. But now initially when you spoke to him, Mr. McGinnis, you may cross examine. But now initially when you spoke to him, this young man was polite to you, is that right? Yes, He was calm, he was. he was well-mannered. Yes. Okay. And then you and Williams started calling him a liar, didn't you? No, You ever called him a liar? I told him I thought he was lying. Did you? That wasn't my question. Did you call him a liar or not, sir? Indirectly. Okay. How about directly? Did you do that? I don't recall calling him a liar directly. It's not in your notes. Probably not, I don't recall. Does that happen with such frequency you just don't take note of it? Overruled. A ver. Does that happen with such frequency you just don't take note of it, sir? And what is that? That I called Calling him a people liar? liars. No. A ver, un This is the first 2 segundo. pages of the statement. Ahí, ahí. okay? Yes. Now all this information up here, that's in your handwriting?
Yes. Okay. And I, Brenton Butler, am providing the statement of my own free will without any threat or promise. He didn't say that, right? That's correct. Okay. And Detective Darnell is writing the statement at my request. He didn't say that, right? That's correct. And virtually all of your statements start out the same way, right? They do. Okay. Everybody just asks you to write your statements, right? The ones that do. And what percentage would that be? I don't know any statistics. Extraordinarily high percentage, wouldn't it? I would say most ask me to write yes. And is that because you have remarkably good penmanship, or do you know? I just always assumed it was that they were too lazy to write themselves. But you knew he could read and write, right? Sure. Didn't you think it might be a good idea to let him, if you wanted his side of the story, to let him put his own side of the story down? This is his side of the story. Okay. Last night I got home late and didn't get a chance to eat. Did you ever check to see if that was true? No? Did he look malnourished when you were talking to him? No. And Detective Williams was over in the monitoring room, was he? Detective Williams is in the monitoring. So he would have heard him say all these things, right? I can't testify what Detective Williams heard. As far as you knew, the audio hookup was still working over there, right? Yes? The woman gave me a mean look and mumbled nasty nigger under her breath. As far as you know, did Mr. Stevens ever corroborate that in any way? I've never talked to Mr. Stevens or interviewed him about this case. But you've read the report plenty of times, right? I've read what was relevant to me. Okay. And as I raised the gun from my pocket, quickly it went off. Is that something he said? Yes? I had pulled the trigger unknowingly. That was his language, unknowingly? No, he said he didn't know he pulled the trigger. Okay, so you just like that word better, right? That's just how I wrote it when we formulated the sentence. I took the woman's money from her wallet and put it in mine, right? Yes. He said that, right? That's what he told me, yes. And I went home to feed my dog. Did he say why it was so important to feed the dog at that point? I never got the impression it was important. That was just what he did when he got home. Well, why did he go home if he just completed this successful armed robbery and killed somebody? Did he say? No. Later, I was walking to Blockbuster Video to get a job application. Why did he need a job if he'd taken up this new career as an armed robber? I don't know. Okay. When the police stopped me, the policeman asked me to come with him to the Ramada Inn, which I did. Did he say why he went with the police if he just killed somebody over there? He just said he was asked and he complied. Complied, was that what he said? No, that's my word. If we could, let's try and distinguish between your words and his, okay? The man who was with the woman I shot came to the car and told the police I was the one who shot her. All right, he said that? Yes. You could hear that in the next, and he's saying this stuff out loud, right? We're formulating sentences. Is he saying this stuff out loud? Actually, I'm saying this, and he's agreeing to it. Okay. Which of these words did he say out loud that could be heard in the monitoring room? All of them. Okay. While somebody was in the monitoring room? Detective Williams was in the monitoring room. So he would have heard him say all of these words, is that right? Okay. Now, since that time, in the 6 months that have followed, which of the facts asserted in here have you been able to verify in any way? I've not attempted to verify any of them. Thank you, sir. Ok, bueno. Interesante el interrogatorio que hace el defensor público.
Miren entonces lo que hace el defensor público. Introduce primero un interrogatorio de confirmación, es decir, de lo que no le gusta. Después acredita lo que le gusta del informe rendido en su versión anterior y después lo confronta. Si ustedes toman atenta nota, miren cómo el defensor público pues va haciendo o llevando el interrogatorio con preguntas sugeridas para que él la responda sí o no. Y cuando en este caso, miren que el detective es el que llena ese informe o esa entrevista que le hace el joven acusado. Palabras que él le dice, el joven, el adolescente, y él la va apuntando. Que porque en la mayoría de los casos la gente es perezosa para escribir. A pesar de que lo que le pregunta el defensor público, ¿usted sabía que él sabía leer y escribir? ¿Por qué razón no hace su propio, no hizo la entrevista o la redactó? Bueno, en este caso el acusado, que pues, no sé, estamos hablando de un sistema americano, no sé, pero en fin, la versión que le da el joven, a pesar de que es acusado, bueno, en fin. Y entonces le dice que el joven dice que había llegado a comer y le pregunta, ¿y usted verificó esto? Eso fue esencial en todo el interrogatorio. Al final le pregunta si verificó esos hechos. Es decir, cuando dice que había llegado a comer, que después de que el hecho sucede, que se le dispara el arma, hablando del gatillo, había regresado a la casa. Y también, además de esto, cuando le llama curiosamente el hecho de que estaba buscando empleo en Blockbuster, y si es así, entonces si se estaba iniciando una actividad criminal, pues ¿para qué estaba buscando trabajo? Entonces, esas situaciones llaman mucho poderosamente la atención. Lo redacta el informe el detective, no es que lo hubiera escrito el acusado, no, es el detective según las palabras que le va diciendo el otro y va asintiendo, y entonces las oraciones las va construyendo, las va redactando el detective según lo que le dice, que le dijo. Y además de ello, también, porque después colocan en el estrado judicial, sientan en el estrado judicial al que estaba el detective que estaba en una zona de monitoreo, responde el nombre de William. Y el detective dice pues que no sabe si él escuchó o no escuchó lo que le estaba diciendo el acusado. Claro, pues si era así, a ver hasta dónde el otro detective que estaba en la zona de monitoreo estaba escuchando todo lo que le estaba diciendo y él iba copiando allí. Entonces, eso hace un interrogatorio cruzado muy importante en los detalles, porque ahí también hay que tener mucho cuidado cuando se interrogue sobre, se hace una secuencia pero de actos o de hechos independientemente para que responda a ellos y se va llevando. Me gustó mucho el mejor contrainterrogatorio del anterior audio que vimos, el caso pues de la defensora que también hace el interrogatorio, que me pareció mucho hasta más didáctico, digámoslo así, porque ahí sí se nota claramente
hacia dónde va pues ese contraexamen, en el caso pues del mejor contrainterrogatorio. Pero en este también, y ojalá ustedes puedan ver toda la película, el muchacho sale absuelto por todas estas fallas de los investigadores y de cómo entonces logra la defensa pública es a través del contraexamen o el contrainterrogatorio los mejores resultados. Eso es solamente una sesión de 5 minuticos apenas que vimos allí, pero les recomiendo que la vean toda. Esa película, Un asesinato domingo por la mañana, que es muy didáctico para esta situación que estamos examinando aquí pues ahora del contrainterrogatorio, del contraexamen. Entonces queda claro que estamos muy lejos, pero completamente lejos en el manejo del contrainterrogatorio. Después voy a revisar el tema del interrogatorio directo. Eso es a mi modo de ver, eso es muy elemental, pero esto del contraexamen, lo que le dicen y las recomendaciones que le hacen, que no pregunte si usted no sabe la respuesta y nunca haga una pregunta abierta, porque lo que está haciendo es abonándole el terreno a la contraparte para que le responda, y ni repetir en el contrainterrogatorio lo que ya le dijo, lo que dijo o lo que el fiscal preguntó. Entonces lo que se busca es ubicar los detalles importantes para confrontar y refutar, y por eso es que es de interés que usted con lupa pueda examinar esas entrevistas que se rinden antes del juicio oral y que las conocemos como que son para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. Entonces, normalmente se hacen por parte del ente acusador para llevarlas pues al debate público, al juicio oral. Y esto lo estoy haciendo acá porque pues como estoy en ese taller allí en el conversatorio de la Universidad de Santiago de Cali, sede centro, los martes y jueves de 7 a 8 y media de la mañana, para que miremos ya en un taller esto de los interrogatorios y se den cuenta que es un porcentaje mínimo quien tiene tendrán la idea, pero la experiencia repetida que le dan las habilidades nos falta mucho para poder entonces obtener ese contraexamen con esos resultados. Tal vez estamos equivocados en hacer preguntas así por hacerlas, cuando esa no es la real técnica en este sistema. Hay que tener mucho cuidado. Un buen contrainterrogatorio, un buen contraexamen, ahí marca el éxito para su teoría del caso como abogado defensor. Entonces, la invitación es a que sigamos revisando esto. Yo pues ahí tengo otros videos de talleres, de conferencias en este tema, que pues lo haré en otra sesión, no en esta, para no cansarlos tanto con este asunto. Pues ahora está en esta sistemática que tengo, pues de colocar acá en mi proyector ese pedacito así, pues para que ustedes puedan como cogerle la idea más o menos. Ahora el jueves pasado pues no se hizo el taller, se está dando la conferencia la doctora Mónica Calderón, que es magistrada de aquí de la Sala Penal del Tribunal de Cali, y nos está ilustrando, nos está capacitando sobre el tema del feminicidio. Si usted es de aquí de Cali, lo invito a que vaya al conversatorio el próximo martes 7 en punto a 8 y media de la mañana, los martes y jueves, aquí en la sede centro de la Universidad de Santiago de Cali, la octava con novena. Bueno, aquí entonces les dejo nomás para este fin de semana, que ustedes vayan revisando esto y pues comprendan la real importancia que tiene el contraexamen. Ok, mis queridos amigos, un buen fin de semana. Ok, difunde este video si te gustó, dale el link. Ok.